Vivimos una época de gran incertidumbre en la que los medios de comunicación se están encargando de propagar el temor a la muerte, el temor al contagio, el temor a nuestro prójimo como portador de enfermedad, como potencial peligro para nosotros, en la que se ha encerrado a la humanidad en sus casas, rompiendo con sus vínculos sociales, con los encuentros, con sus vínculos de afecto, con el encuentro cara a cara, de un corazón a corazón, atentos a una mirada. Los encuentros virtuales no pueden suplir nuestra necesidad de estar cerca a otros cuerpos, de sentir la vibración de una voz. Al mismo tiempo, continuamos con nuestras rutinas insanas de trabajo, productivistas y competitivas, que generan tensión. Toda esta incertidumbre y esta tensión va en contra de nuestro sistema inmunológico. Al mismo tiempo, debido a la expansión de la depresión, a nuestra falta de contacto con los demás y a nuestra falta de contacto con la naturaleza, se generan en muchos de nosotros hábitos nocivos, como por ejemplo recurrir a los fármacos de manera crónica, el uso de drogas, tratando de escapar a la tensión, o también el consumo de alimentos procesados altos en azúcar. El azúcar es la droga más barata y omnipresente que despierta en nosotros reacciones dopamínicas, pero que también termina atentando contra nuestra salud. Entonces, este debilitamiento de los sistemas inmunes son aquello que nos vuelve más vulnerables. Hay que entender que una enfermedad, que los virus, son parte de la vida, son parte de la naturaleza, parte del aro sagrado de la existencia, que trabajan también para generar cierto equilibrio con las bacterias. En el mar, por ejemplo, hay cientos de virus. Y estos virus, cuando crece, hay una sobrepoblación de las bacterias en las algas, ayudan a equilibrar para que no exista esta sobrepoblación. Entonces el virus cumple un rol equilibrante en la naturaleza. Entonces no hay que temer. Cuando surge un virus, ya sea por el abuso del ser humano en la naturaleza, o ya sea creado en laboratorio y que se escapa, va a pasar un tiempo en el que este virus va a afectar de manera preocupante, digamos, a aquellos que están mal inmunológicamente debilitados, pero el resto de la población lo va a asimilar y poco a poco pasará a ser parte normalizada, digamos, de la existencia. Ya no despertará ese temor, ya no ocasionará ese peligro, ¿no? Entonces, lo más importante hoy y siempre es tener un sistema inmunológico fortalecido en base a buenos hábitos de vida, a una alimentación saludable, a cierta movilidad y al contacto con la naturaleza. Y a la satisfacción vital, al sentirnos bien gozosos por dentro, con buenos vínculos sociales y en conexión con la fuente espiritual de la vida y del gozo, el principio de la vida, aquello que no tiene principio y desconoce el final. Si llegamos a aliarnos a eso innacido que hay en nosotros, a eso que en nosotros participa de la eternidad, también podremos aligerar este miedo ante lo incierto, esta tensión ante la muerte, sabiendo que somos parte de algo más extenso. Al mismo tiempo, hay algunas personas que se dan cuenta que este miedo a la enfermedad y encerrar a la gente en sus casas, que aceptemos medidas de seguridad y de control biopolítico
que en condiciones normales la humanidad jamás aceptaría, también está teniendo un fin político de fortalecer los controles sobre la población, el control político sobre la población y el establecimiento de la agenda de una élite económica. Entonces también estas personas son susceptibles a caer en estos estados de angustia y de miedo, de debilitamiento ante la sobreinformación contrahegemónica, que también puede generar angustia, tensión ante la incertidumbre del mundo. Entonces también a estas personas conviene aquietarse y aprender a adaptarse a las nuevas circunstancias de vida. Esta incertidumbre en nuestra época tiene, digamos, un contexto cultural determinado, pero creo que no es algo solo de nuestra época. Pensemos, por ejemplo, en el Perú en la época de los 80, cuando estábamos amenazados por la locura violenta de Sendero Luminoso, habían constantes apagones, coches bombas, asaltos, secuestros, y además había una crisis económica, una hiperinflación, carencia de alimentos. Entonces también ya hemos pasado antes por una época de gran incertidumbre. Y no solo en el Perú ha pasado esto. Pensemos, por ejemplo, en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, constantemente las poblaciones urbanas sometidas al miedo a una invasión y a los bombardeos. O pensemos en cualquier ciudad, por ejemplo, de Siria en nuestro tiempo, bombardeada, destruida por el ejército norteamericano, codicioso de sus recursos petroleros, ¿no? Entonces vivimos constantemente sometidos a la incertidumbre y en épocas normales sabemos que la verdad que la muerte es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte de la vida, que no hay vida sin muerte. En cualquier momento podemos salir a la calle y si no si no estamos concentrados, podemos también ser atropellados y morir de un momento a otro. Entonces, debemos aprender a lidiar con el miedo a lo desconocido y con el miedo a la muerte. Por eso existen sabidurías ancestrales que han enseñado al ser humano cómo lidiar con la muerte. Primero, aliándonos al círculo sagrado de la vida, a aquello que va más allá de nuestra existencia egoica, para descubrir que nosotros también participamos de este flujo eterno de la existencia. Y también sabiéndonos aquietarnos y adaptarnos. El libro del Tao Te Ching, de las enseñanzas de Lao Tzu, por ejemplo, pone mucho hincapié en esta necesidad de adaptarnos a las circunstancias. Por eso recurre una y otra vez a la metáfora del río, enseñándonos que el ser humano, que dicho sea de paso, es 3/4 partes agua, debe aprender a ser como el río que cuando desciende de las montañas, en su camino al océano, cuando encuentra piedra dura, no persiste en ese camino, sino que forma meandro y sin oponerse a nada y sin luchar, llega hasta el océano, que es su propósito vital. El agua no tiene forma propia, sino que el agua se adapta al recipiente que la contiene. Por eso es que el Tao pone hincapié en que nosotros debemos ser como el agua. Al mismo tiempo, sugiere que el río, el Lao Tse, sugiere que el río siempre va por los lugares más bajos del valle, donde nadie más quiere estar. Pero yendo en los lugares más bajos del valle, es que consigue alcanzar su propósito de fundirse en las aguas oceánicas. Entonces también a nosotros nos conviene huir de los lugares donde está la muchedumbre. En este caso, por ejemplo, las ciudades,
que son los lugares donde más se ejerce el control, donde más cámaras hay, donde la misma sobrepoblación genera permanentemente roces, permanentemente dificultades y tensiones. No es acorde con las necesidades profundas del ser vivir en las grandes ciudades. Y también esta metáfora del río corriendo en lo más bajo del valle nos invita a pensar que debemos escapar de esos trabajos que tal vez puedan traernos muchos beneficios económicos, pero nos someten a grandes tensiones, para aprender a vivir una vida más quieta, alejada de las muchedumbres, alejada de la competencia y en íntimo diálogo con el resto de seres vivos. Esta necesidad íntima de encuentro con la naturaleza es parte fundamental de las necesidades del ser si entendemos la salud de una manera holística e integral. El ser necesita de un encuentro con el resto de seres vivos porque el ser humano es naturaleza. Ahora, si nuestro cuerpo está lleno de toxinas, si nuestro cuerpo está afectado por la tensión, si nuestro cuerpo está afectado por el miedo, si tenemos hábitos insalubres de alimentación, si estamos llenos de malos aires, de aires pesados, no podemos pues tener un encuentro, un diálogo profundo con el resto de seres vivos. No podemos sentirnos parte del círculo sagrado de la vida, porque nuestra propia pesadez física nos hace sentir separados del resto. Entonces, para tener un encuentro con el resto de seres vivos, un encuentro con el gran espíritu, con el gran misterio, que es el origen de toda la vida, primero nuestro cuerpo tiene que estar purificado, limpio, ligero, liviano. Por eso los ayunos, las purgas, la buena alimentación son tan importantes para este encuentro con la totalidad de la existencia. Al mismo tiempo, cuando nuestro cuerpo es pesado, nuestra mente también está inquieta, agitada. Nosotros pensamos con todo el aparato digestivo y también pensamos con el corazón. En todo nuestro cuerpo hay neurotransmisores, es decir, pensamos no solo con el cerebro, sino con todo el cuerpo. Además, la mente, la conciencia, va más allá de nuestro propio cuerpo, porque hay una conciencia infinita de la que somos también parte. Entonces, ya que pensamos con todo el cuerpo, si nuestro cuerpo está aligerado, también nuestro pensamiento puede estar en calma, en quietud, y estar acá, en el aquí y en el ahora, en el presente, con una atención enfocada en el presente. De tal manera, podemos sentirnos parte de este movimiento y no estar permanentemente angustiados por el futuro o por el pasado, sino estar plenamente en el aquí y en el ahora. Esto puede parecer a algunos intelectuales como un poco superficial, espiritista, hasta New Age. Sin embargo, no. Yo estoy hablando de saberes ancestrales y saberes filosóficos. Yo creo que conviene recordar que el sentido de la filosofía es enseñarnos a vivir con sabiduría. Es decir, no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría, que siempre tiene implicancias prácticas, que nos hace convivir bien con el resto de seres vivos y convivir en salud. Hay una innegable relación de la filosofía y la salud. Epicuro, el filósofo griego, sostenía que así como es vana la medicina que no cura la dolencia del ser humano, igualmente es vana la palabra del filósofo que no calma su corazón. Es decir, el pensamiento, la palabra de la filosofía debe tener implicancias directas
en nuestro vivir, en nuestro convivir bien con el resto de seres vivos, en nuestro convivir de manera armónica con la totalidad de la existencia. Y esto es algo que la filosofía ilustrada moderna ha descuidado en sus especulaciones metafísicas desconectadas del cuerpo y desconectadas del aquí y del ahora. El filósofo Séneca, desde una orilla que podría parecer opuesta a Epicuro, como es el estoicismo, sin embargo, el estoicismo y el pensamiento de Epicuro tiene puntos de encuentro, no son tan dicotómicos como se han solido pensar. Entonces Séneca decía que no es que la vida sea breve, sino que el ser humano acorta la vida con sus constantes apuros, viviendo en la persecución del éxito, del reconocimiento social y descuidando aquello que es fundamental en el ser humano, que es el cuidado del propio ser, adaptándose a las diferentes circunstancias. Yo no propugno acá, como hacen otros pensadores desde una orilla opuesta, que nos adaptemos a circunstancias insanas de vida, como son los entornos urbanos o una existencia dirigida por algoritmos, o que nos adaptemos a la insanía del poder y a los entornos laborales altamente competitivos. Lo que yo estoy sugiriendo acá, y en base a la lectura de los sabios del pasado, es que más bien nos desconectemos hasta donde nos sea posible de esa insanía productivista, utilitaria, materialista y competitiva, para reconectarnos y adaptarnos a los ciclos más grandes, cósmicos, de la Tierra y del universo, para que retomemos un contacto profundo con la naturaleza y tratemos de vivir en armonía con el resto de seres vivos, en salud física, mental y espiritual, bebiendo de la fuente de la vida, de la cual viene la salud integral del ser humano y nuestra capacidad de estar confiados en el presente y en el futuro, de vivir sin temor ante lo incierto y de vivir sabiendo que participamos de aquello que nos supera, que nos trasciende y que en, en esta vida impermanente está animada por un halo permanente. En este sentido, las enseñanzas del budismo son muy claras al enseñar que la persona que ve con claridad descubre que lo impermanente y lo permanente se manifiestan en el aquí y en el ahora. Es decir, que a pesar de que nosotros vivimos una existencia impermanente, hay algo permanente en nosotros. Y que cuando nos aliamos con eso permanente, podemos vivir con mayor sabiduría, con mayor tranquilidad, y nuestras respuestas a los retos de la vida serán mucho más claras. Entonces, resultará difícil que escapemos de lo incierto por algún fármaco o por alguna técnica, o también como pretenden algunos, mediante el progreso de la ciencia que nos lleve a encontrar el milagro científico de la inmortalidad, retando a Dios, pretendiendo nosotros ser inmortales, cambiando, modificando tecnológicamente nuestra existencia. Yo no creo que por allá vaya la respuesta, porque ya participamos de la inmortalidad y de la eternidad. No necesitamos intervenirnos genéticamente para ser partícipes de lo eterno. La muerte es lo que da sentido a la vida. No hay vida en este plano de la existencia sin muerte. Una existencia sin muerte, como dice Borges en su cuento Los Inmortales, no merece la pena ser vivida. Pero al mismo tiempo, una existencia sin saber que participamos de la eternidad es una existencia demasiado sometida a la tensión y a lo incierto.
Cuando nos aliamos con lo eterno, podemos respirar en calma y sentirnos parte de la totalidad, y allí y es entonces que encontraremos un gozo interior y cierta paz imperturbable en el corazón a pesar de lo cambiante de nuestras circunstancias. Entonces, que esta luz se despierte en todos ustedes para que podamos afrontar con sabiduría los retos del presente sin ser presas de la manipulación y del temor. Los saberes ancestrales, las sabidurías antiguas, una vez más demuestran que siguen siendo nutrientes para nosotros a pesar de nuestro tiempo moderno, de los avances tecnológicos. Los sabios siguen dando una respuesta necesaria de ser atendida. Muchas gracias.